Soy tu servidor, el doctor Jorge Salazar, y a lo largo de mi propia jornada tuve que descubrir las respuestas a muchas de estas interrogantes. Para mí la ruta comenzó cuando, estando en la universidad, me atacó un pensamiento. ¿Qué tal que Dios en realidad quiere comunicarse con nosotros y la Biblia es en verdad lo que los cristianos dicen que es? ¿Por qué me iba a pasar un lustro de mi vida estudiando Derecho o Letras Hispánicas sin considerar siquiera el documento que Dios nos había dejado? Digo, si es que ese era el caso, porque bien podría ser el resultado de mentes manipuladoras que con el fin de manipular y controlar a las masas nos vendieran la idea de un comunicado divino. Pero si era verdad y yo lo estaba ignorando, yo sería responsable. Así que me di a la tarea de hacer un estudio serio acerca de estas cosas. La lectura me llevó a algunos cursos con la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos y eso me dejó todavía más intrigado, por lo que hice una licenciatura en teología en los Estados Unidos. Cuando acabé la licenciatura, mis preguntas eran mayores y más descabelladas. Entonces me enrolé en una maestría en teología y finalmente, luego de muchos años de investigación y estudio, me otorgaron el doctorado de filosofía en teología sistemática. Y bueno, quisiera decirte que al llegar al final de la carrera académica, todas tus dudas se aclaran. Pero no es así. Lo que sí es verdad es que ahora tienes una vasta variedad de recursos para aclarar esas dudas y un entendimiento mucho más claro de las verdades que Dios nos ha revelado específicamente en su palabra. Este curso es el resultado de muchos años de estudio e investigación, no solo míos, sino de muchos estudiosos y eruditos que han compartido sus hallazgos con la esperanza de que tú y todos aquellos que batallan con estas preguntas puedan encontrar una respuesta satisfactoria, objetiva, comprobable y sobre todo que podamos responder adecuadamente a lo que nuestro Creador pide de nosotros. Como este curso es sobre la Biblia, debe comenzar con la Biblia. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dio esta instrucción a su discípulo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procurar con diligencia quiere decir que seas veloz, que hagas el esfuerzo, que seas puntual, intencional y serio para trabajar, para estudiar duro, con esmero. ¿Por qué? Bueno, Pablo le da a Timoteo 3 razones. Para que seas aprobado, para que no te avergüences y para que uses correctamente la palabra de Dios. Número 1, ser aprobado. Esto se refiere a ser aceptable delante de Dios, es decir, estudiamos porque buscamos la aprobación de Dios, no la de nuestros maestros o pastores o la gente a nuestro alrededor, sino que queremos honrar intencionalmente a nuestro Dios. Es Él quien se ha comunicado con nosotros. Número 2, para que no te avergüences, es decir, no estar carente de preparación para la tarea que Dios nos ha dado. Número 3, para que uses correctamente la palabra de Dios, para entenderla, para digerirla y enseñarla correctamente. No hay una tarea o tema mayor, no hay una materia más grande que estudiar, no hay prueba más grande que pasar. Puede ser que tengas mucha información sobre deportes o historia o películas o máquinas, pero ¿tienes una idea de la gloria y la gracia de Dios? ¿Entiendes el libro que Él te ha dado para guiarte en la vida y hasta la eternidad? ¿Puedes ayudar a otros a entender claramente el mensaje de Dios? ¿Puedes articular con fidelidad el plan de redención de Dios y cómo se desarrolla a través de las páginas de la Biblia? ¿Puedes explicar correctamente a los demás la voluntad de Dios como se declara en las páginas de las Escrituras? De manera que este curso tiene 2 partes. La primera parte es un estudio del milagro de la Biblia, incluyendo su origen, colección y preservación. La meta de esta sección es desarrollar tu confianza en la Biblia y el origen divino de lo que leemos en estas páginas. Es decir, responder a la pregunta, ¿cómo llegó la Biblia a nuestras manos? La segunda parte es una introducción a los principios y prácticas importantes para el estudio de la Biblia, es decir, cómo leer las Escrituras e interpretarlas correctamente. La meta de esta sección es desarrollar tu competencia en el estudio y entendimiento de la Biblia. Pero déjame hablarte un poco de la estructura y división de la Biblia.
Seguro has escuchado diferentes formas de nombrar la Biblia. A veces le decimos escrituras, a veces le decimos la palabra de Dios, a veces el Antiguo o Nuevo Testamentos, el libro sagrado. Pero, ¿qué es lo que todo esto quiere decir y de dónde viene la palabra Biblia? Desde el siglo XI a.C. se usaba la palabra griega biblios para la capa exterior de un papiro. Como los libros fueron hechos con este papiro, el nombre se les quedó. El plural de biblios es Biblia. Y ya para el siglo II después de Cristo, los cristianos usaban el término Biblia para describir estos escritos. La palabra en sí quiere decir libro, aunque en realidad es una colección de libros a la que hemos llamado escrituras o palabra de Dios. Ahora, el término escritura es un término técnico especializado y se refiere a la naturaleza autoritativa de los libros incluidos en la Biblia. Esto quiere decir que tienen la autoridad de Dios. Pedro llama a los escritos de Pablo escrituras. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Pablo cita a Lucas 17 diciendo que es escrituras en Primera de Timoteo 5:18. Por otro lado, decir la palabra de Dios se refiere a su origen. Jesús llama al Antiguo Testamento la palabra de Dios en Mateo 15:16 o Juan 10:35. Los escritores del Nuevo Testamento lo consideraban la palabra de Dios junto con el Antiguo Testamento. Lo puedes leer en 2 de Corintios, en Hebreos, en Apocalipsis 1:2. Pero en la actualidad escuchamos la palabra testamento y pensamos, ¿quién se murió? ¿Y qué me dejó? Pero en la Biblia la palabra testamento realmente quiere decir pacto. De ahí que se divida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, primer pacto o antiguo pacto y el nuevo pacto. En los días de Moisés, el Antiguo Testamento se le llamaba el pacto. Más tarde, Jeremías anunció que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, que es lo que dijo Jesús cuando celebró la Santa Cena. Por eso es que los cristianos llaman a la primera parte de la Biblia el Antiguo Pacto y a la última parte el Nuevo Pacto, es decir, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Pero lo más fascinante de todo es que Cristo es el tema principal de ambos pactos, y lo veremos a lo largo de toda la historia de la Biblia conforme continuamos nuestros estudios en estos fascinantes libros. Y digo libros en plural porque, como te decía, no es solo un libro, sino una colección de libros y en la que tenemos en un solo tomo 66 impresionantes volúmenes. Pero la Biblia no siempre ha sido como lo es ahora. La versión más antigua de la Biblia es la versión hebrea. El Antiguo Testamento hebreo tenía dos partes, la ley y los profetas. Más tarde fue dividida en tres secciones, la ley, profetas y los escritos. Algunos sugieren que Jesús hizo alusión a la división de estas tres secciones en Lucas 24:44, cuando dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Siglos más adelante, las escrituras del Antiguo Testamento hebreo fueron traducidas al griego en Egipto, en la ciudad de Alejandría, a partir del año 250 a.C. Esta traducción se conoció como la Septuaginta o LXX por sus numerales romanos. La tradición dice que 70 o 72 eruditos rabínicos fueron enviados desde Jerusalén y completaron la tarea de traducir los 5 primeros libros del Antiguo Testamento en 72 días. El resto del Antiguo Testamento se terminó un poco de tiempo después. Esta traducción griega, la Septuaginta, organizó los libros del Antiguo Testamento de acuerdo al tema. Así, los primeros 5 libros conforman la ley, los siguientes 12 libros la historia, luego 5 libros que hacen la sección poética y finalmente 17 libros que conforman los profetas. Esa es la misma agrupación que tenemos actualmente en nuestras Biblias. En el Nuevo Testamento tenemos 4 grupos: los evangelios, la historia, las epístolas y la profecía. Lo importante que debemos entender es que la organización de esta colección de libros fue hecha de manera temática y no cronológicamente. De ahí que muchas personas se confundan cuando quieren leer la Biblia, como lo haríamos con cualquier otro libro, empezando desde la primera página. Pero en este caso son 66 libros en orden temático.
Entonces, déjame terminar esta sesión aclarando que las divisiones de la Biblia muestran un todo lleno de propósito conforme nos muestran el tema de Cristo. Este libro no es una colección de escritos al azar, sino que cada uno se une para agregar algo a la historia de la misericordia y la gracia de Dios por medio de Cristo. En la ley se establece el cimiento para Cristo. En los libros históricos, la nación de Israel se prepara para la llegada de Cristo. En los libros poéticos, voltean en aspiración por Cristo. En los libros proféticos hay una expectativa acerca de Cristo. En los evangelios tenemos el registro de la manifestación de Cristo. En Hechos está la propagación o el esparcimiento de la fe en Cristo. En las epístolas hay una explicación de Cristo. Y en Apocalipsis está la consumación de todas las cosas y el reinado de Cristo. Conforme seguimos avanzando en nuestro estudio, verás que Dios ha estado detrás de cada detalle de estos escritos, y en la próxima sesión hablaremos de los idiomas de la Biblia, las traducciones, quién la escribió y cuál es el tema central de este maravilloso libro.